Él me empujó, yo le volví empujón. En menos de nada ya estábamos a los puños. Me dio uno en la cara, nos agarramos y en esa comencé a sentir miedo. Mi mamá me dijo que tranquilo, que ya iba a hablar con la madre de él. Claramente le dio mucha rabia, se le veía en la cara. Fue a la cocina y salió para la casa de Juan. Mi mamá sacó un cuchillo que tenía en la parte de atrás del pantalón que tenía y apuñala varias veces a la mamá de Juan, al frente mío. Ay, yo no puedo creer eso. Esta madre mató al asesino y violador de su hija durante su juicio, frente a un público lleno de abogados y jueces. ¿Qué pasó después con ella cuando se apagaron las cámaras y llegó la condena? ¿Fue un impulso? ¿Fue algo planeado? ¿Y por qué años después mucha gente seguía diciendo que la entendía? Hoy les cuento la historia de Marianne Bachmeier, la madre que se convirtió en asesina por la justicia de su hija. Hola, mi nombre es Sebastián. Hola, yo soy Erika. Y hoy vamos a hablar de un relato de una tragedia que cuando lo leí no me dejó impactado. Quédense hasta el final. Este relato incluye violencia no gráfica y situaciones sensibles. Se presenta con fines informativos y preventivos. No se promueve la violencia y discreción al espectador. Si este tema te afecta, considera no verlo. ¿Qué es lo más loco que tu madre llegó a hacer por ti? Yo hoy soy adulto, pero hay una escena que, por más años que pasen, nunca la voy a olvidar. Y lo más loco es que todo empezó por una pelea de niños. Yo soy de barrio, al lado de mi casa vivía un amigo mío, pongámosle Juan, para ocultar su identidad. Jugábamos todos los días, fútbol, escondidas, trompos, lo típico. Siempre la pasábamos juntos. Nos insultábamos jugando y al minuto ya nos estábamos riendo otra vez. Bueno, ustedes saben lo que es joder con los amigos de uno. Ese día estábamos jugando en un partido de fútbol. Habíamos armado equipos con los que estaban afuera. Y yo siempre he sido de esos que entra duro al balón cuando estoy jugando fútbol. Y claro, llega un momento en el que ya uno se vuelve insoportable. Uy, jugar contra esos son... En la escuela había un marica que jugaba así y me dan ganas de prenderlo a pata de puño. No, qué rabia esa gente que juega así. En una jugada yo le quité el balón a Juan, haciendo falta. Pero no una falta normal, fue una barrida que puede lesionar a cualquiera. Él se fue al piso. Se levantó con mucha rabia. Recuerdo que hasta tenía los ojos llorosos. Recuerdo que hasta tenía los ojos aguados. Y me comenzó a gritar: ¿usted por qué siempre juega sucio? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y yo, en vez de decir perdón, comencé a responderle que así juegan los hombres y un montón de cosas. Me acuerdo de ese momento y me sigue dando vergüenza. Ahí se prendió. Él me empujó, yo le volví empujón. En menos de nada ya estábamos a los puños. Me dio uno en la cara, nos agarramos y en esa comencé a sentir miedo. No porque me fuera a matar ni nada, sino porque me vi pequeño. Alguien gritó ya, 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 pero nadie nos separaba. Hasta que yo terminé en el piso. Y ahí sí nos separaron. Después de eso me fui a mi casa llorando de la frustración porque claramente él había sido superior. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue decir a mi mamá lo que había pasado con Juan, haciéndome la víctima. Como si él tuviera toda la culpa, pero claramente pues fuimos los dos. Eso solo lo entendí cuando fui creciendo. Mi mamá me dijo que tranquilo, que ya iba a hablar con la madre de él. Claramente le dio mucha rabia, se le veía en la cara. Fue a la cocina y salió para la casa de Juan. Yo me fui detrás, pero ella me dijo que me quedara ahí donde estaba. Yo la seguí hasta la puerta, pero me quedé en la entrada. Mi mamá tocó donde ellos. Salió la mamá de Juan. Al principio fue como una discusión normal. Mi mamá hablaba un poco fuerte y le dijo: usted tiene que responder por su hijo. Y ella le respondió de una forma que hizo que mi mamá estallara de ira. Yo no tengo tiempo para esto, por favor déjenos en paz. Gonorrea. Mi mamá dio un paso al frente. La mamá de Juan dio un paso atrás. Fue un movimiento rápido, horriblemente rápido. Mi mamá sacó un cuchillo que tenía en la parte de atrás del pantalón que tenía y apuñala varias veces a la mamá de Juan, al frente mío. Por eso es que fue a la cocina, para sacar el Ay, yo puñal. no puedo creer eso. Por eso es que fue a la cocina. Y ahí mi cuerpo se congeló. Yo me quedé paralizado viendo lo que mi mamá estaba haciendo. No sabía qué hacer. Los segundos siguientes fueron un caos. Escuchaba a mucha gente gritando. Llamaron a la policía. Yo vi al esposo de esa casa salir y mirar la escena. Y en su cara se veía lo impactado que estaba. Y yo
Miré a mi mamá. Mi mamá también parecía en shock, como si se le hubiera ido la rabia de golpe y le hubiera caído encima la realidad. En la cuadra se empezó a juntar gente, vecinos y gente que pasaba por ahí. Cuando llegaron las autoridades todo fue confusión. Yo recuerdo que alguien me agarró del hombro y me metió a la casa. Creo que fue un vecino, yo no me acuerdo bien. Lo único claro es que mi mamá se la llevaron. Con el tiempo supe que el caso terminó en una condena de 25 años de prisión para mi madre y hasta el día de hoy sigue pagando esa sentencia. Esa noche, en mi casa, no se durmió. Yo escuchaba familiares hablando duro en la sala, gente llorando. Y yo, en mi cama, empecé a entender algo que me cagó la infancia. Que a mi mamá ya no la podía ver con esos mismos ojos de amor, porque siempre que la recordaba me recordaba a ese momento. Después de eso le tuve mucho miedo a mi mamá, porque siempre recordaba ese momento, el sonido, los gritos, todo. Y sobre todo escuchaba una puñalada como es de horrible. Uf, un cierre ahí todo maluco. Al otro día, el niño con el que yo peleé no salió. Obvio, esa casa estaba apagada. Y a mí me entró una culpa muy grande porque yo sentía de verdad que esto había sido por mi culpa. Pasaron los días, las semanas, la cuadra se volvió otra, la gente ya no hablaba igual, las personas me miraban diferente. Y ahí viene lo más irónico y lo más triste a la vez, que a la semana siguiente el niño y yo volvimos a hablar. No como si nada, pero casi. Nos vimos en la acera y ahí fuimos niños otra vez, nos sentamos, jugamos con lo que había y hablamos un poquito. Todo eso para que volvieran ahí a jugar como si nada. Pero eso no significa que no nos marcó. A mí me marcó para siempre. Porque bueno, al menos mi madre estaba en la cárcel, pero seguía viva. Ella había perdido a su madre para siempre. Y por culpa de la mamá. Y por De él. culpa también de él, pues, porque él se sentía culpable. Obviamente no era culpa de él, pero la culpabilidad es una cosa muy tremenda. Sí. Esto es lo que más me ha marcado en mi vida. Y me dejó la lección de que nunca me puedo dejar llevar por mis emociones. Crecí sin madre, aunque la visito, no es lo mismo. No, cero. Pues no, él creció sin madre, Mm, literal. Y el otro también. qué pesar, a mí me da pesar es del otro. Cuando tú empezaste a leer, yo empecé a pensar, y yo, ¿qué es lo más loco que uno puede hacer? ¿Qué es lo más loco que tú podrías hacer por Y mí? justo me acordé de una escena, pero esta sí fue charra, pues. Bueno, charra en el momento no. Mm, Recuerdo una vez, pero Camila, mi hija mayor, estaba muy pequeña ujú. y estábamos en un centro comercial y ella tenía muchas ganas de hacer chichi. Entonces yo la llevé y ella estaba ya que se reventaba y yo era buscando la moneda porque era con Ujú. moneda. Y yo era buscando y ella no la dejaba y yo, déjela pasar, déjenos pasar, yo ya te pago porque yo era buscando monedas porque no tenía. Y ella no la dejó pasar porque no había No. moneda y Cami se hizo chichi. A mí, a mí se me salió el monstruo. ¿Y qué le hice? No, ay no, yo no puedo decir eso acá porque qué pena. Ay, decilo, decilo. Yo me volví otra. Pues de verdad, cuando justo empezaste a leer, me acordé como de ese momento, qué pena, de verdad, qué pena. Porque es que uno a veces se deja llevar de la ira Ujú. y lo peor es eso. Y no solo en esos casos, mira esto, qué tan, o sea, fue una bobada tan grande. O sea, una pelea de niños. Mm. Que unos niños se agarran, lo del que te dije también del partido de fútbol, de la Ah, historia sí. pasada, en un partido de fútbol se agarran, se dan puños y luego están sentados tomando gaseosa. Y así es todo. ¿Sabes también en qué me impacta mucho los momentos de ira? Que también he caído. También he caído, yo acá no voy a decir que soy una santa, no. En la vía, Mm, cuando uno va en la vía, pero yo estoy cambiando y ujú. cada día, ese es mi propósito de cada día ser mejor y cada día dejar más esos momentos de ira. ¿Por qué? Porque precisamente pasan tantas cosas en un segundo que es una cosa muy impresionante. Uno cuando va en la vía
es muy irascible. Ujú. Y más cuando uno está estresado, pues nadie sabe por qué momento pasa cada quien que va en su carro. Ujú. Y cuando uno es muy como correcto, da mucha rabia cuando alguien hace algo incorrecto. Por Claro. ejemplo, no respetar las vías para la fila para un giro, entrar al carril de uno. O sea, la gente pone la mano y ya le dieron vía. Mm. Y uno ni siquiera ha visto la mano. La Pues gente mete la berraca. sí, son cosas que esas cosas dan mucha ira. Pues, Sí. y yo he caído y caigo mucho en eso, precisamente por eso, porque soy de seguir, pues, de hacer bien las cosas, porque me parece que la vida es súper importante y una imprudencia puede ser fatal. Entonces, esas cosas pues, me daba mucha ira, pero yo he hecho y estoy haciendo cada día un trabajo para, para calmarme y saber que el otro también está pasando por una situación y nadie sabe, puede ir de urgencia, o sea, son muchas cosas. O también es alguien que no sabe Mm. conducir. Entonces, no llenarnos de ira por todo, ni dejarla salir. También vemos en la vida que pasan muchas cosas, tragedias, se chocan, hay un trancón solo porque alguien se llevó el punto. Entonces son cosas que uno puede prevenir y que lo más importante es controlarse y no dejar, no ser tan irascibles. Ujú. Respire profundo. Y yo lo practico muy bien con mis hijos, Ujú. pero en la calle no. Pues, pero igual, pues yo no soy En de la las calle quebra a violentas, todo el mundo. de las violentas, pero sí me da mucha rabia, me da mucha rabia eso, pero vuelvo y aclaro, yo sé que eso es malo y cada día estoy trabajando más en mejorar en ese aspecto. Porque yo con mis hijos soy así, ellos me sacan rabia y yo tomo aire, yo respiro y yo en el momento que tengo mucha rabia, yo no digo nada, ¿cierto? Tú te has Ujú. dado cuenta de eso. Yo no digo nada, pero después, cuando ya no tengo rabia, cuando ya estoy calmada y en un momento el que menos mis hijos esperan, ahí es donde digo las cosas, pero las digo bien, pues no dejo que la ira me gobierne. Tienes toda la razón. Es que no hallarse las emociones sí es lo peor. Esta historia de este seguidor me obliga a hablar de Marianne Bachmeier. Esta madre mató al asesino y violador de su hija durante su juicio, En el juicio. frente a un público lleno de abogados y jueces. Todo ocurrió en 1980, en Lübeck, Alemania Occidental. Ana tenía apenas 7 años cuando desapareció. Ah, no, pero es que eso es... Y el barrio entero se convirtió en una búsqueda desesperada, hasta que apareció un hombre que lo cambió todo. Un vecino, un hombre que ya había tenido problemas graves con la ley y que, aún así, estaba en libertad. Ay, qué rabia. Un año después, el caso llegó a juicio y, en teoría, por fin habría justicia en un tribunal con jueces, abogados y público. Pero ese día ocurrió algo que nadie esperaba, algo tan absurdo como perturbador. En pleno juicio, Marianne Bachmeier, la madre de Ana, hizo algo que rompió la sala. Y lo más inquietante no es solo lo que hizo, sino cómo lo hizo. Porque ese momento fue un punto de quiebre. ¿Qué pasó después con ella cuando se apagaron las cámaras y llegó la condena? ¿Fue un impulso? ¿Fue algo planeado? ¿Y por qué años después mucha gente seguía diciendo que la entendía? Hoy les cuento la historia de Marianne Bachmeier, la madre que se convirtió en asesina por la justicia de su hija. Ay, yo no voy a opinar nada porque uno no sabe y más en esas cosas. Leo. Marianne Bachmeier nació en 1950, Alemania Occidental, y era madre de 3 hijos. La hija que marcó por completo su historia se llamaba Anna, una niña de 7 años que vivía con ella en Lübeck, Alemania. Hasta 1980, Marianne era para el mundo una mamá más. Trabajo, casa, crianza, problemas comunes, nada de fama, nada de cámaras, lo normal, ciudadano normal. Lo que sí se sabe por registros biográficos es que tuvo 3 hijos, los cuales 2 fueron dados en adopción y que su vida estaba centrada en su hija Ana. O sea, eran ellas 2. Pero todo cambia el 5 de mayo de 1980. La niña de 7 años, Ana,
no fue al colegio ese día tras un problema familiar y, estando fuera de la rutina, terminó cruzándose con un vecino de 35 años, Klaus Grabowski, un carnicero que ya tenía antecedentes por delitos sexuales contra menores. Según las reconstrucciones del caso, él la enganchó y la llevó a su departamento. Algo que resultó mucho más fácil porque ella ya había estado antes en esa vivienda. En algunos lugares se menciona que iba a ver, jugar con sus gatos, etcétera. Y allí la retuvo durante varias horas. Después ocurrió el crimen. Y, de acuerdo con la versión del fiscal citada en las fuentes, el hombre intentó deshacerse del cuerpo colocándolo dentro de una caja y dejándola cerca de un canal. Pero la situación se destapó porque su prometida lo delató a la policía. Y en relatos biográficos en alemán se indica que fue capturado esa misma noche. Después de un año realizando investigación, recopilando pruebas y peritajes forenses, el 6 de marzo de 1981, durante el juicio en Lübeck contra el hombre acusado por el caso de su hija, ella entró al tribunal como una persona normal. Se sentó como cualquiera y en un punto de la audiencia sacó un arma que había logrado meter a escondida y le disparó dentro de la sala, frente a jueces, abogados y público. El acusado murió ahí mismo. Y lo más impresionante es que ella no intentó huir, bajó el arma y se dejó detener. Y a partir de ese segundo, el caso dejó de ser solo el juicio del crimen contra la niña para convertirse en un debate nacional sobre autojusticia, con medios de todo lado llegando de la ciudad y una sociedad partida entre la entiendo y otros decían esto es imperdonable. Después vino el otro giro, ella misma terminó sentada como acusada y el proceso contra ella culminó con una condena por homicidio y tenencia ilegal de arma, con una pena de 6 años de prisión. Y así fue como ese momento en la sala del tribunal fue el que la volvió historia para siempre. Tras la condena, intentó reiniciar su vida lejos del foco mediático. En 1996 le diagnosticaron cáncer de páncreas y muere un 17 de septiembre en Lübeck, quedando enterrada junto a su hija. Pero ¿por qué este caso sigue incomodando hasta el día de hoy? Porque es el choque más crudo entre dos verdades que la gente siente al mismo tiempo. El dolor de una madre puede ser tan grande que se convierte en rabia y misión. Y aún así, cuando alguien toma justicia por su mano, la sociedad se rompe. Si eso se normaliza, cualquiera decide quién vive y quién muere. Eso fue lo que encendió el debate y el circo mediático del que hablan las crónicas alemanas. Realidad, rabia, cámaras y una discusión pública que no terminó nunca. Ay, no. Qué Impresionante, impresión. ¿no? Ay, no. No, y Pero justo qué dolor. en el tribunal Sí. llego y ¡tin! Para que no quede duda. Mm. Ay, no. Ay, no, 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 no. Es que eso debe ser un dolor. No, yo ahí, ¿Y tú qué opinas sobre el tema, madre? la verdad me quedo sin palabras porque hay una madre con ese dolor. Es que le hicieron lo más terrible que le puede pasar a su bebé. Y era una niña, o sea, 7 años. Un hombre de 35, o sea, muy malo. No, pero es que imagínate, No, no, yo no sé. imagínate pues ver a tu hija en una caja después de haber sido violada y asesinada por el vecino. No, 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 es marica. que son cosas que, por eso uno me quedo sin palabras, porque es que ahí ni siquiera es un momento de ira, no es que ella sea irascible, no, es el dolor, es la impotencia, no, no, es que son tantos sentimientos que uno ni siquiera, uno que está afuera, ni siquiera se alcanza a imaginar cómo puede ser, porque es que un dolor de esos solo lo vive la persona. Claro. Y uno que es madre, juepucha, uno, uno no sabe. Uno no sabe cómo puede actuar, cómo ella además que nunca se imaginó que ella pudiera ser o actuar así. Es en un momento de infinito dolor, de desesperación, de impotencia. No, no, es que son No, pero es muchas que cosas. yo la verdad la justifico y la entiendo. La verdad. Ese tipo de gente así lo que necesita es valí.
No digas eso. Pero es la verdad, madre, es la verdad. Entonces la niña no vale. Entonces la vida de la Sí, niña no por eso vale. digo yo, me quedo sin palabras porque ese dolor y uno no sabe cómo va a actuar, uno no sabe, o sea, porque la cordura, uno no sabe hasta dónde le llega la cordura, con un dolor de esos tan intenso, con esa impotencia, con también el sentimiento de culpa, porque uno como madre tiene que proteger a sus hijos. Ujú. ¿Qué estaba haciendo una niña de 7 años en una carnicería? ¿Qué estaba haciendo una niña de 7 años en la casa de él? ¿Qué estaba haciendo una niña, que es mi responsabilidad como madre, en una carnicería, en la casa del carnicero, en una casa que no es la mía? Entonces son muchas cosas que uno como madre tiene en la cabeza y lo pueden a uno hacer perder la cordura. De verdad que es algo que no, nadie sabe cómo va a actuar, Mm. nadie sabe cuál va a ser el impulso de ese momento, no, es que es algo que yo creo que ni los psicólogos pueden determinar, porque uno puede ser súper cuerdo, Ujú. puede estar súper equilibrado, súper bien, tener una vida sana, pero llegar a ese choque, no, yo digo que uno ahí pierde la cordura. Sí. Y mira, algo que me quedó sonando mucho es que ella había dado dos hijos en adopción. Tan raro. Cierto, es muy raro. Y justo con la niña con la que decide quedarse, le pasa esto. Muy raro, muy raro, pero claro que es que yo, no sé, yo he leído varios, pues en varias documentales y cosas, y en otros países es muy fácil dar en adopción. Sí. Sí, o sea, ¿Y es igual de fácil adoptar o solamente dar en adopción? es igual, sí, como es fácil adoptar, entonces la gente fácil lo da en adopción. Pero a lo que yo voy es como culturalmente, Ujú. es como fácil, pero igual estoy hablando desde la ignorancia, solo desde lo que he leído, que hay mucho, pues hay mucha gente que da en adopción hijos, por ejemplo, una joven Ujú. que quedó embarazada por X o Y motivo y no tiene, o ella quiere estudiar, y ella fácil lo da en adopción, o sea, no lo piensa, o simplemente suspende, pero yo creería que ahora se está usando mucho la suspensión, qué pesar. Pero sí he leído mucho que o no sé si es que en todas partes es igual. Solo porque uno no busca del tema, me imagino que no se entera. Pero sí he visto como en muchos países la gente da mucho en adopción, pues como muy normal. Ya. Porque eso acá, pues es como, pues yo cómo Sí, voy por a dar a eso. mi hijo en adopción, No, yo. pero aquí eso de todo el bienestar familiar es un régimen como muy estricto. Ah, sí, Por eso es que sí, sí, por eso es que sí, sí. pregunto que si es fácil adoptar. Yo creería que sí. Porque me imagino que aquí es fácil dar en adopción. Dar, ¿o no? No, pero es que amor, es igual, o sea, si yo doy es porque es fácil adoptar, si no yo a quién voy a dar en adopción a mi hijo. No, pues uno, por ejemplo, no puede llevar a su hijo a bienestar familiar y que ya ellos se encarguen de encontrar un padre adoptivo. Pues no, a no ser que a ti te considere una persona no apta para tener a tu hijo, pero que tú vayas y digas, ay no, vea, yo lo voy a dejar ay no, como si fuera, ay no, qué dolor. Pero eso es posible. No, pero la verdad no sé, pero yo creería que no. Yo creo que los niños que llegan a bienestar familiar es porque se comprueba que sus papás no están en condiciones, Para darle una vida digna. sí, sí, pues Ok. en muchos aspectos, pues que más que todo son como, bueno, son varios psicológicos, económicos, pero uno de decir, ay no, venga, yo voy a traer a Sebastián Restrepo, no mentiras, yo voy a traer acá a Sebastián porque, no, es que yo no lo quiero tener, yo lo quiero dar en adopción. No, yo creo que eso no es tan fácil. Ok. A no ser que sea ya un proceso como de un vientre alquilado o algo así. Ay, no sé. La verdad no. No sé si eso es tan fácil, pero sí he visto pues, en muchas partes que muchas
pues muchas personas dan en adopción y es como muy normal. También el alquiler de vientres es muy normal porque la ley es diferente. Bueno, ¿y qué opinas de la primera historia? No, esa me parece terrible. De la del seguidor. Me Yo parece cuando la leí, yo terrible. dije, no, pero ¿cómo es posible que una mujer muera por una huevonada de esas? Me parece terrible como yo, siendo madre, Ujú. actúo de esa manera tan desenfrenada con otra Persona. persona Y que lo es peor, madre. O sea, ajá. yo soy consciente que voy a dejar a 2 niños sin madre. Soy consciente de eso. ¿Cómo me dejo de llevar de la ira, de un momento de locura por una estupidez? La vida vale tan poco. Y lo peor es que ellos iban a, así son los pelados y lo sé porque yo lo fui, que Claro. pelean y al momentico ya están agarrados de las manos otra vez. No, es que eso es muy normal. Es que mira los hermanos. Y por eso que no, 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 increíble. 2 hermanos viven agarrados. Es que eso es normal, eso es vivir en sociedad, aprender a vivir en sociedad, es saber que no todos somos iguales, que tenemos pensamientos diferentes, Y que donde hay que dar podemos, puño. no, donde no podemos estar de acuerdo, pero que eso es precisamente formación, crecer, educar, saber que por cualquier cosa yo no me voy a los puños, ¿ok? Canos, Eso, canos puños, con el eso, que sea. no, eso es crecer, madurar, aprender a vivir en sociedad Eso es ser y hombre. respetar la posición del otro y saber que mis derechos van hasta donde empiezan los de los demás. El respeto, o sea, eso es crecer, eso es formar, eso es ser madre. ¿Qué debió haber hecho la mamá? Venga, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Tú qué hiciste? Y yo, yo, siendo una mamá responsable, yo me debería dar cuenta cómo juega mi hijo. Yo sabía cómo tú jugabas. Yo sabía que te sacaba la rabia. Yo siempre estaba atenta a todo eso. Y cómo yo formo a mi hijo cuando veo un acto malo, pues empezar a hablar, a decirle bien amor. Pero ¿no crees que esa, pues, esa, ¿cómo se dice? Esa llegada, esa quitada Esa falta. del balón, esa falta, ¿no crees que se pudo haber sido diferente? O sea, actuaste con rabia, actuaste con violencia, o sea, son cosas de formación, pero no ir a A la acabar con todo brava. el que le dijo cualquier cosa. Y de hecho, la mamá del niño no fue el que hizo, no hizo nada. Sí, no hizo No nada. hizo nada, porque la mamá del niño es más, él se agarró con el niño. ¿Quién tuvo la culpa? El que hizo la falta. El otro se llenó de rabia. Entonces ya cuando empezaron a pelear los dos, pues obviamente los dos ya tienen la Sí, culpa. es que la otra mamá pues no tenía nada de malo porque ella dijo, es una pelea de pelado, Sí, es yo una no tengo tiempo bobada, para eso, como para que relájate. hagas ese show, literalmente. Ujú. Pero sabes que yo sí he conocido madres así, Sí, yo hay también. madres así que hacen un güiro por cualquier huevona. Yo me acuerdo una vez cuando yo jugaba fútbol, que yo creo que justo el último año que estuve, lastimosamente. ¿Te acuerdas ese partido? Yo no sé si tú estabas o fui con mi papá, no, yo creo que fui contigo. Que un árbitro comenzó a decirle como payaso a Sí. un... Y que esa mamá fue puta. No, y ella se metió a la Ella se metió a cancha la cancha así corriendo. Yo corriendo. Y es recuerdo que que, parecía una loca. puta, yo la voy a matar. Yo la voy a matar. Y Es eso que lo eso recuerdo fue, mucho porque sí, fue muy horrible. Fue muy ese horrible partido porque fue, se armó un güiro en esa cancha muy, muy pesado. Y hasta grabaron el árbitro así y todo. Pero yo me acuerdo mucho de ella porque el compañero mío, no me acuerdo bien cómo se llama, él la cogía y la empujaba para que qué no fuera para donde. pesar, qué pesar. Y él Yo me era, acuerdo, sí, yo me y él acuerdo de era, ese ma, partido. no, tranquila, ma, tranquila. Y la cogía y la empujaba. Y es que no, espere que más y así, así. Sí. Pero era bravo, así, No, estaba loca. ella llegó en un segundo donde el árbitro y atravesó la mitad de la cancha. Sí, Y era la sí, cancha gigante, no era la cancha pequeña, sino la gigante. sí. Porque tú ya estabas grande, pues.
Sí, Ya, ya. Yo me acuerdo de esa señora. No, y es que hay muchas se pusieron como locas. sí. Ella, sí, se le salió el demonio. Ujú. Pero todas eran como locas y eran gritando de una manera. Y yo me acuerdo y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Porque se dejan llevar de la ira. Sí. Y no está mal, obviamente, defender a sus hijos. De Pero hecho, es por que eso ella sí iba a ir a los digo, traques, ella sí iba a ir a exacto. matar con el árbitro. ¿Qué debieron de haber hecho? Parar el partido, no van Ajá. a maltratar a mí. Bien, o sea, sin necesidad de pelear, porque eso es fomentar también la violencia con los hijos. O Ajá. sea, si mi hijo ve que yo actúo de esa manera, ¿cómo va a actuar él? Sí. En un acto donde él no esté de acuerdo. Ajá. Entonces, siempre lo que hacemos, las madres, nos tenemos siempre que fijar muy bien en qué contexto, cómo lo estamos haciendo, porque es que nada enseña más que el El ejemplo. ejemplo, sí. Nada enseña más que el ejemplo. Si yo a ti te digo, cepíllate los dientes, pero nunca me ves a mí cepillarme los dientes, nunca lo vas a hacer. Pero si yo nunca te digo que te laves los dientes y todos los días me ves a mí lavarme los dientes, con toda seguridad que tú lo vas a hacer, sin Mm. decirte, con toda seguridad. Entonces nada enseña más que el ejemplo. Entonces es súper importante, de verdad, uno como madre, y vuelvo y digo, yo no soy la sensei, yo no soy la mejor mamá del mundo, yo cometí 1000 errores. También me salí de la ropa, también pues precisamente por eso estoy contando las cosas, Ujú. porque uno también aprende de los errores y de lo que ve. Es súper importante uno aprender de lo que ve. Entonces, si yo actúo siempre de una forma violenta, eso está viendo mi hijo. Ujú. Él nunca va a actuar de una forma pacífica ni conciliadora. Obviamente va a actuar de una forma violenta como la que siempre me vio. Sí. Entonces, siempre fijémonos muy bien cuando estemos con nuestros hijos cómo vamos a actuar. Ujú. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué están viendo ellos? Porque es que, ¿quiénes son los héroes y quiénes son los modelos a seguir de los hijos? Los padres. Entonces, es súper importante que siempre y siempre estemos ubicados, dónde estamos y con quién estamos. Obviamente no estoy diciendo que cuando no estén con los hijos peleemos, no, pero sí actuar mientras que nuestros hijos crecen, actuar de una forma más racional, más equilibrada, más pacífica, Ujú. porque de verdad que la gente se ha vuelto intolerante, ha perdido la humanidad, precisamente por eso, y porque a veces todo lo normalizamos, todo. Sí. Entonces es normal que si un árbitro se portó mal, entonces es normal que todo el mundo le caiga a que porque se portó mal, que le caiga encima, que vaya y le haga de todo. No, no es normal. Lo normal es una norma, una regla. Listo, listo, voy o llamo, paramos el partido. Nosotras las mamás vamos a parar el partido. ¿Por qué? Porque no están actuando de una forma coherente, correcta y reglamentaria. Yo sé que es muy difícil y hablarlo es súper fácil. Yo he estado, pero no fomentemos la violencia. Ayudemos a que cada día la gente sea más pacífica, más conciliadora, sea más empática, que podamos vivir en paz. Ahora por cualquier cosa La gente se enciende, se pone a dar los traques. es Y eso, es que lo que yo te decía en la vía, uno ve, yo como vivo en la calle trabajando, uno ve mucho, a veces uno ve dos taxistas a punto de que van darse. en guerra, se paran y se bajan a darse los puños y el uno se baja con una cosa, el otro con otra y uno, Dios mío, ¿qué es esto? Oiga, porque uno se le metió al otro en el carril, yo por Ay, no. una bobada fácilmente ocurre algo trágico. Entonces es eso, pues uno todos los días aprende. Y de verdad que hay que educar bien a nuestros hijos. Y no estoy hablando desde cómo sentarse a la mesa, cómo ser la etiqueta en la mesa, cómo, no, es a vivir en comunidad, a vivir en sociedad, a que cada ser humano
tengamos humanidad, empatía y respetemos al otro. Y que la vida del otro valga lo mismo que la vida mía, porque somos dos seres humanos que tenemos valor. Mi mamá es lo mejor que puede existir en este mundo. Bueno, tampoco. Sí, sí, llamo a mi mamá. Bueno, gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Los invito a que nos sigan en Instagram, TikTok, Spotify. Y nada, ¿ustedes qué opinan?